los Apóstoles, ¿ya? Y vamos en el capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Y el domingo pasado leímos los primeros versículos. Así que igualmente hoy día vamos a leer del versículo 5 al 11. Hechos, capítulo 18, del versículo 5 al 11. Ya llevamos más de un año estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y creo que queda para un año más. (18) del 5 al 11. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiendo su vestido, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Hemos visto, el domingo pasado hicimos una pequeña introducción, donde el capítulo 18 nos muestra un Pablo totalmente distinto al capítulo 17. Si vemos el recorrido del 17, Pablo empezó en Tesalónica, luego pasó a Berea, de Berea ahí escapando también de Tesalónica y escapando de Berea, se fue a Atenas, ¿ya? Y vimos que en Berea, en Tesalónica le fue bien, plantó una iglesia, incluso tenemos 1 y 2 Tesalónica, para nuestros hermanos de allá de esa iglesia, de esa comunidad. De Berea no es lo mismo, pero se nos dice que los de Berea eran mucho más, era de mejor reputación, por así decirlo, que los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos llevaban la wincha y el colador, y cuando escuchaban a Pablo, tomaban lo que decía Pablo y lo llevaban a la escritura y decían, sí, esto es verdad. Lo que dice Pablo es verdad. Y cuando ellos decían que era verdad, ellos lo tomaban para su vida y lo tomaban como dogma para su vida y lo ponían en práctica. Y ahí Pablo dice que eran más ilustres porque recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando la escritura cada día. Esa era la gran diferencia entre los de Berea y Tesalónica. De ahí vemos que Pablo pasa a Atenas, capítulo 17, versículo 16. La gran Atenas, la cuna del conocimiento, del saber, la cuna de grandes filósofos, ya no tenía ese brillo de antaños, ya no tenía ese llamativo de antaño, pero tenía la gran reputación de que era Atenas, de que tenía la gran ciudad de la filosofía. Y ahí Pablo, nosotros podemos ver, a mi parecer, uno de los grandes discursos que da Pablo en el Areópago, donde dice, varones atenienses, y le empieza a hablar sobre este Dios no conocido, porque dice que veo que son muy religiosos, incluso tienen un altar, tienen un templo a un Dios no conocido. Y eso lo podemos leer en el versículo 23 del capítulo 17. Tienen un altar de un Dios conocido, o sea, ellos dijeron, hagamos un altar a un Dios que no conocemos, no vaya a ser cosa que aparezca a un Dios, no lo conozcamos, no le tengamos ningún lugar donde repose, donde descanse.
Entonces tenían un desconocido y ahí empieza a hablar sobre este Dios no conocido. Ahora, ¿cuál es el contraste? Vemos que Pablo en Atenas discutía de lunes o predicaba de lunes a lunes en la sinagoga, en el areópago y en el mercado. Tenemos 3 plazas donde Pablo predicaba el Evangelio y anunciaba a Cristo. Pero en el capítulo 18, y si vamos al versículo 4, dice que Pablo discutía en la sinagoga los días de reposo. O sea, solamente los días sábados Pablo predicaba el Evangelio. Y el domingo pasado vimos este contraste de este Pablo totalmente entregado, que predicaba todos los días en la sinagoga, en el areópago y en el mercado, sea donde sea, pero él estaba predicando, a pasar un Pablo que solamente predicaba los días sábados. Eso ya nos llama a nosotros, nos hace una advertencia de un bajón espiritual, un desánimo. Y llegamos a algunas conclusiones. La palabra no nos dice, pero podemos especular que a lo mejor Pablo, así como venía en Tesalónica, que fundó una iglesia, en Berea, donde fundó una iglesia, en Filipo, donde también fundó una iglesia, y pensamos que a lo mejor en Atenas, donde tenía gran público, gran audiencia, iba a fundar una iglesia, pero no pasó nada. Solamente el versículo 34 del capítulo 17 nos dicen que se convirtió Dionisio, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. O sea, no mucho. Entonces, ahí yo creo que la decepción o el desánimo fue de Pablo, donde puso una gran expectativa. Y ahí hablamos el domingo pasado de que en nuestro caminar siempre van a haber desánimos o desilusiones. Pero Dios siempre provee. Aquí en este desánimo, Dios proveyó a una Aquila y a una Priscila un matrimonio que venían saliendo de Roma, porque el gobernador de aquel entonces, el gobernador Claudio, dio un decreto de que todos los cristianos salieran de Roma. Y ellos se fueron hacia Corinto. Y ahí Pablo se encontró con Aquila, que eran del mismo oficio, que hacían tienda y se juntaron. Y Aquila y Priscila, nosotros después vamos a ver que son un matrimonio fundamental para el ministerio del apóstol Pablo. O sea, Dios movió todos los hilos para que el Pablo no estuviera solo. Y luego vimos que, a pesar de que Pablo tenía un bajón, un desánimo, él nunca descuidó el llamado, porque el llamado de Pablo no fue para construir carpa, construir casas, tiendas, sino para predicar. Pero él nunca lo descuidó. Y luego vemos de que llega Silas y Timoteo, vinieron desde Macedonia. ¿Y qué iglesia estaban en Macedonia? La iglesia de Tesalónica. Llega con provisión, llegan con ofrenda hacia Pablo, y Pablo agradece ese gesto. Y es ahí donde nos encontramos. Ahora, nosotros podemos ver, y con la ayuda del Señor vamos a ver 4 puntos. El primero, Dios provee siempre apoyo. De una u otra manera, Dios provee apoyo en nuestro caminar. Puede ser económico, puede ser de hermanos de nuestra fe que nos impulsa a caminar más adelante, pero siempre Dios va a proveer de uno u otro medio. ¿Para qué? Para de salir de nuestro letargo, y 2, para activarnos en nuestra función en cual Dios nos ha llamado. Yamin, ¿tú tienes la versión NBI o no? ¿La puedes buscar ahí, el Hechos 18, versículo 5? Porque esa versión explica un poco más lo que pasó acá. Por ejemplo, si nosotros leemos, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero. ¿Qué alusión nos hace eso? ¿Qué nos imaginamos? Que Pablo ya estaba predicando, ¿cierto? Porque ya estaba. Pero los otros escritos, y sobre todo en la versión NBI o NTV, le da un contexto más claro. Léelo por favor. 5, solamente el versículo 5. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Perfecto. Ahí nos dice que cuando llegó
Pablo, o sea, Silas y Timoteo, Pablo se entregó. Ahí no nos dicen nada de ofrenda, pero Pablo, como lo vimos el domingo pasado, Pablo en 1 Tesalónica capítulo 3 versículo 6, Pablo agradece a los hermanos de Tesalónica la ofrenda que le enviaron junto con Timoteo. Pero aquí Pablo o Lucas no hace mención de ofrenda, pero sí hace mención el apoyo de Silas y Timoteo. Y aquí cuando desde el versículo 5 en adelante vemos a otro Pablo. Vemos un Pablo ya más entregado a como lo veníamos viendo anteriormente. Ya no estaba de aquí en adelante, ya nos vemos a un Pablo pausado, nos dice que hablaba, nos dice que predicaba, pero solamente los días sábados. Pero en el capítulo 17 vemos un Pablo que discutía, debatía, era alguien que era confrontacional, y muchas veces vimos algunas palabras cuando dicen y debatían, que quiere decir que era como un bando allá y el otro bando acá, y se ponían a pelear. Esos eran los debates. Pero aquí antes del versículo 5, del 1 al 5, nos vemos eso al Pablo, porque está en un desánimo. Y todo cristiano vamos a pasar por ese desánimo. Todo cristiano va a pasar, pero el tema es qué hacemos cuando estamos en ese desánimo. Y aquí Pablo nos enseña que nunca descuidó su llamado. Nunca descuidó a lo que Dios le había enviado. Pero sí, y pucha que es bueno, y se agradece cuando Dios nos manda apoyo con hermanos. Hermanos queridos, donde hemos trabajado años, o nos manda ciertos hombres o ciertas personas donde nos infunden aliento a seguir adelante en nuestra misión del Evangelio, pasando la etapa que estemos pasando, el momento, la duda, la aflicción, ya sea monetaria o ya sea emocional, espiritual, lo que sea. Cuando Dios manda a un instrumento, a iglesia o que sea quien sea, ¿no siente usted un alivio o descanso? Y aquí Pablo vio en Silas y en Timoteo la provisión de Dios necesaria para seguir su menester de que es de anunciar, entregarse por completo. Ya no pasó del día sábado. Por ejemplo, el ejemplo que le puse el domingo pasado, de que ¿qué pensarían ustedes si yo le digo, hermano, o sea que ya no hay más culto, solamente los días domingo de 6 a 7 de la tarde? Eso va a ser todo. ¿Usted qué piensa? Obviamente decir, algo pasa aquí raro. El pastor está chato, está cabreado, quiere cerrar la iglesia. Pero y pasamos en esa etapa de, pero hermano, va a haber culto el lunes, el martes, el miércoles, vamos a estar haciendo ayuno, oración, estudio bíblico. Ya, volvió nuevamente el ánimo, volvió la vitalidad, volvió la gana de seguir adelante. Eso es lo que vemos ahora aquí con Pablo. Después en Tesalónica nos enteramos que también puede ser que ayudó la ayuda monetaria porque se dejó de hacer tienda para tener plata, para poder no hacerle agravio a nadie, porque Pablo se estaba cuidando de eso, y le habla, y lo vimos el domingo pasado, donde le habla a Corintios, en 1 Corintios capítulo 9, donde le dice que él no le pidió a ellos ningún aporte monetario porque no quería ser gravoso para ellos, ni también de que ellos les hagan en cara que estaba viviendo a costa de ellos. Por eso se dedicó a hacer tiendas. Pero ahora, como los hermanos de Tesalónica, sin pedirlo, Pablo sin pedirlo, los hermanos de Tesalónica le enviaron una ofrenda generosa. Pablo se desligó de eso y se fue de lleno a predicar, el cual era el llamado. Y vimos ahí en 1 Corintios capítulo 9 donde dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y ahí Pablo vuelve a arremeter contra la profesión que Jesús, nuestro Señor, le había hecho cuando se le salió del camino, de ir y predicar. Y seguimos, y ahora lo encontramos en este pasaje. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo comenzó a predicar de lleno la palabra de Dios, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ahí nuevamente, oponiéndose, que viene de la raíz de la palabra como preparándose para luchar. Esa era oponiéndose.
O sea, ellos se armaron de actitud, de valentía y de argumento para ir en contra de Pablo. Y ahí yo creo que nuevamente, porque, hermano, convengamos de que estamos hablando del gran apóstol Pablo, que el gran porcentaje de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a través del apóstol Pablo. La doctrina de la salvación y la justificación que tenemos en Romanos es gracias al apóstol Pablo. La doctrina del sacrificio, en el cual nosotros podemos ver en Éfeso, de que somos miembros de un cuerpo y que Cristo es la cabeza de este cuerpo, que lo vemos en la iglesia, en la carta de Éfeso, es gracias a Pablo. La doctrina para el llamado al servicio pastoral, de cómo debe conducirse un pastor, cómo debe conducirse un obrero dentro de la iglesia, con las reglas, las normas, las exigencias para ese ministro, la vemos en las cartas de Pablo. Timoteo, Tito y otros libros que se me escapa por ahí. Son como tres cartas pastorales que Pablo habla sobre el ordenamiento. Por ejemplo, también la regla de convivencia dentro de una iglesia o del culto, el ordenamiento de los dones, los vemos por el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios. Entonces, convengamos que es el gran hermano apóstol Pablo usado por Dios. Pero como decía el obispo Javier, pero igual, aunque sea grande, por las venas no corría Coca-Cola ni Vilsipap, corría sangre. Y si comparamos al apóstol Pablo con Eliseo, ¿cuál pesa más? Ah, no, Eliseo porque hizo grande obra. Eliseo oró y la lluvia dejó de caer. Elías oró y cayó lluvia. Elías oró y cayó fuego del cielo y derrotó a los 400 falsos profetas. El gran Eliseo. O sea, Elías, dale con Eliseo. Elías. Sí, pero Elías también estuvo escondido en una cueva. Deprimido, totalmente deprimido. O sea, por ende, hermano, nosotros no somos grandes hombres de Dios. Somos hombres falibles, temerosos, incapaces en manos de un Dios grande, que es muy distinto. Entonces, aunque estemos hablando del gran apóstol Pablo, él tuvo temor. Entonces, como vio que los judíos nuevamente, esos judíos que tuvo que salir corriendo de Tesalónica a Berea, y de Berea a Atenas. Pero antes él estuvo en Filipo, y anteriormente, recuerden que él estuvo casi muerto. En los capítulos anteriores, ¿se acuerdan cuando vimos ese pasaje que lo sacaron afuera y lo apedrearon y estuvo casi muerto? Entonces, imagínese usted que está predicando y nuevamente escucha, oye, Pablo, que los judíos se están confabulando. Ahora el trauma. Estaba traumado con los judíos porque a donde iba tenía que salir arrancando a causa de los judíos. Y ya sabía de lo que era capaz. Hermano, si usted estuviera en esa situación, ¿qué sentiría? No, que yo todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Sí, de afuera todos decimos lo mismo. Pero de adentro, desesperación, ansiedad, temor, miedo. De nuevo voy a tener que salir corriendo. De nuevo voy a tener que dejar todo como estaba y estábamos predicando tan bien. De nuevo, si ya había pasado un bajón y ahora de nuevo se están levantando los judíos. Y mientras estaba en eso, y dice, y blasfemando, aquí no creo que estuvieran blasfemando contra Pablo, sino que blasfemando es una palabra fuerte en el lenguaje bíblico, y que están hablando de blasfemia. Ahora, no sabemos cuál es la blasfemia, pero lo más probable es que estaban blasfemando contra la muerte y la resurrección de Jesús, porque eso era lo que Pablo estaba predicando. Recuerden que cuando nosotros llegamos al libro, cuando Pablo llega a Corintio, y leemos en 1 Corintios que Pablo dice, no he venido con ustedes con palabras de humana sabiduría, sino que solamente me interesa presentarle a Cristo y a este crucificado. Entonces, Pablo estaba hablando de Cristo, que fue crucificado y resucitado. Entonces yo creo que contra eso estaban blasfemando. Y miren lo que dice acá. Y le dijo,
sacudiéndose los vestidos. Aquí vimos el primer punto, que lo repasamos en la predicación anterior. Dios provee siempre apoyo para nuestro caminar. Siempre va a proveer apoyo. Segundo punto, vamos a tener oposición siempre. Cuando se anuncia el Evangelio, siempre va a haber oposición. Ahora, el tema es cuál va a ser nuestra reacción. Y ve aquí la reacción del apóstol Pablo, y dice, y les dijo, sacudiéndose los vestidos. Esa era una expresión totalmente judía, de una tradición judía, que decía mucho. Si no me creen, vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 14. Mateo capítulo 10, versículo 14. ¿Mateo 10? Sí, Mateo 10, 14. Dice así. Ya. ¿Lo encontraron todo para que sigamos toda la lectura? Vamos. Tranquila, no, sigue. Lo importante que... ¿Ya? 10, 14. Dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí, ¿quién lo está diciendo? Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Jesús comisiona a sus 12 discípulos de 2 en 2 a la ciudad de predicar y dice, si alguien lo recibe, vayan y estén con ellos y anuncien el Evangelio. Si alguien no lo recibe y no los escucha, salid de esa casa o de esa ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies y nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos sacudían el polvo de sus pies, quiere decir que eso, yo no tengo nada que ver contigo. Por ejemplo, si usted viene a mi casa y se va enojado o está fuera de la puerta de mi casa y sacude el pie, quiere decir nuestra amistad aquí ya se terminó. No tenemos ninguna relación, ningún vínculo, no hay nada que nos una, ni de pensamientos, ni de emociones, ni de conciencia, nada. Aquí se terminó todo. Sacudir el polvo de los pies es eso. Ya no hay ninguna relación, nada. Y si son hermanos, ni ahí. Consanguínea también, murió todo. Pero Pablo hace una expresión aún mayor que sacudirse los pies. Él sacude su vestido. O sea, dice, totalmente desagradable y estoy totalmente desvinculado con ustedes. No hay nada, ningún polvo, nada que me una con ustedes. Y le dice, sacudiéndose el vestido, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahí está haciendo, no cita textualmente, pero está aludiendo al profeta Ezequiel. Vayamos a Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33, del versículo 1 al 4. ¿Ya? Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, es cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo heriré, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y se apercibió, su sangre será
y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibe librará su vida. ¿Qué quiere decir? Las ciudades antiguas estaban fortificadas y ponían a ciertos vigilas, atalayas, que veían desde lejos si venía el enemigo o no. Entonces, cuando venía el enemigo, este atalaya hacía tocar trompeta para que todos se resguardaran. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Si el atalaya toca la trompeta y aquel hombre muere y no se percibe, si ya no importa, total, al descanso, no se percibe, esa sangre de ese hombre no va en justicia o no es responsable del atalaya, porque el atalaya avisó. Y ese hombre no hizo caso. Entonces la sangre, la muerte de ese hombre va sobre la cabeza de ese hombre. Pero si el atalaya, y usted sigue la lectura, dice, si el atalaya ve la espada, o sea, ve el enemigo, y no avisa, la muerte ocasionada por ese atalaya va en juicio del atalaya. O sea, él es el responsable de las vidas que se perdieron. Y como manda la ley, él paga con su vida, y no solamente él, sino que también su familia. Entonces volvamos. Hechos, capítulo 18, versículo 6. Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. O sea, ¿qué le está diciendo? A ustedes ya le anuncié como el atalaya. Ya le anuncié que venía el peligro. La función del atalaya es avisar que hay un peligro, avisar que hay un inconveniente. Ahora, el atalaya puede decir, más adelante hay un hoyo, pero no sabe de qué profundidad es el hoyo. A lo mejor sea un pequeño bache, pero él no lo sabe. Pero él cumple la función de que decir, adelante hay un bache, adelante hay un hoyo, atento, atención, por este camino están mal, por esta filosofía están mal, yéndose blasfemando contra Jesucristo están mal. O ustedes parece que están bien, pero van mal, enseñando estas cosas van mal. A usted le parecen, al oído le parece bien, pero están mal, atento. Esa es la función de la atalaya. Entonces, como Pablo ya le había predicado, le había anunciado a Jesucristo y a este crucificado y a este resucitado, él ya cumplió la función de atalaya. Ahora vean ustedes si hacen caso o no. Ahora vean ustedes si se aperciben o no. Él dice, yo ya limpio, yo ya avisé, ya toqué trompeta, ya anuncié. Ahora vean ustedes si se aperciben o no. Y él sale y dice, y ahora me voy a los gentiles. Ahora, ciertamente Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Y ese era su ministerio. Pero Pablo siempre estaba en su corazón su nación, la nación de Israel. Mire, vamos a leer una expresión que ocupa Pablo, Romanos, que viene después de Hechos. Romanos 9. Romanos capítulo 9. Versículo 3. Bien, vamos a leer el versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si yo pudiera ser maldito, si yo pudiera ser separado de Cristo con tal de que mis compatriotas lleguen al conocimiento de Cristo, lo acepto. Pero Pablo siempre fue llamado el apóstol de los gentiles. Y en su corazón siempre va a estar su nación. Pero el gran objetivo del apóstol Pablo es a los gentiles. Versículo 7 de capítulo 18. Hechos 18, capítulo. Hechos 18, versículo 7. Sigamos con la lectura. Y dice, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Vemos la oposición, ¿cierto?
Primer punto, ya dijimos que Dios siempre va a proveer. En nuestro momento de desánimo, Dios siempre va a proveer. Segundo punto, tenemos opresión, o tenemos oposición, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es nuestra respuesta? Vimos aquí al apóstol Pablo cuál fue su respuesta, tajante, basada en la Escritura. Vimos dos expresiones, una recreación de Mateo donde se sacude los pies, él se sacude la vestimenta y hace una alusión al profeta Ezequiel de que él cumplió su función de atalaya. Entonces, basado en la Escritura, él ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Ya? Ahora, él nunca dejó, a pesar que dijo, ahora me voy a los gentiles, miren la estrategia de Pablo. Él dice que se fue a la casa de ¿quién? De Justo, un gentil. O sea, era un gentil, alguien que no era judío, pero que creía en el Dios de los judíos. Y sobre todo creía en Jesús. ¿Y a dónde estaba la casa de este Justo? Junto a la sinagoga. O sea, como estamos aquí y la sinagoga acá al lado. Literal. Ahora, en eso estratégico, ¿cuál era la ventaja? Que en la sinagoga, si se seguía predicando en la sinagoga, los gentiles no podían escuchar, no podían entrar, porque le era prohibido. Pero en cambio, en la casa de un gentil, claramente podían entrar los gentiles, sin libertad. También los judíos podían escuchar. ¿Y cómo sabemos eso que los judíos podían escuchar? El versículo anterior, el siguiente, el 8, Crispo. ¿Y quién era Crispo? Un principal de la sinagoga. O sea, a ver, yo estoy de acuerdo que hoy por hoy se llama pastor a cualquiera. Sin preparación, sin estudio, fácil ir, inscribir a una persona jurídica en el Ministerio de Justicia y sacar, incluso creo que cada 38 minutos o cada 3 horas, más o menos por ahí, se crea una entidad nueva pentecostal. En Chile hay 3.500 denominaciones pentecostales. 3.500. Entonces es fácil. Pero aquí estamos hablando de un principal de la sinagoga. O sea, este hombre era preparadísimo. Era estudioso. Si Pablo era alguien, decimos, que era el apóstol Pablo, que era educado, este hombre que era principal de la sinagoga era igual o mayor que Pablo. Este hombre, el principal de la sinagoga, era el responsable de dar el sermón principal en la sinagoga el día sagrado. O sea, no era cualquier hombre. El principal de la sinagoga de los judíos, ¿a dónde se iba a escuchar la palabra? A la casa del gentil. No era alguien ignorante. No era alguien necesitado porque algunos dicen, no, tú te convertiste en canuto porque estáis pasando una aflicción económica. Porque tenía aflicción espiritual, sentimental. Este hombre no tenía necesidad de una reputación. Porque ya era alguien respetado. Dentro de los círculos de la sinagoga en Corinto, él era el hombre. Él era el mandamás. Situación económica, estaba salvado él y toda su familia. Y cuántas generaciones más. Entonces, ¿qué necesidad tenía así física o una necesidad imperiosa para salir de ese confort, del estatus de lo que le daba el ser el principal de la sinagoga, a pasarse a una casa de un gentil, a escuchar la predicación de un tal apóstol Pablo, el cual venía siendo perseguido por todos los judíos, desde Macedonia, Atenea hasta Corintio, para escuchar la predicación de él? ¿Cuál era la necesidad de este hombre? Ninguna. Solamente que la luz de Cristo entró en el corazón de aquel que era el principal de la sinagoga. O sea, se puede convertir cualquiera. Y aquí vamos a ver, estoy ansioso porque quiero que veamos la iglesia de Corintio, hermano. Hay un dicho, había un dicho entre los marineros, que vamos a Corintio a corintiar. Así tal cual. O sea, el Corintio era el paraíso para el borracho y el infierno para una mujer devota o piadosa.
Cuando alguien quería hablar cosas perversas, obscenas sexualmente, o de borrachería, o cualquier otra cosa que fuera de las normas morales y éticas, dice, este tiene la costumbre del corintio. Para que vean el nivel de lo que se vivía ahí, en Corintio. Pero aquí vemos que este hombre letrado, este hombre que tenía un estatus, tenía economía, tenía estabilidad, tenía el futuro por delante totalmente asegurado, que Crispo se convirtió al Señor. Y pasó de la sinagoga a la casa de al lado, a la casa de un gentil justo, para escuchar la palabra de un Pablo, que hablaba de un Cristo crucificado y resucitado. Prosigamos la lectura. Y muchos de los corintios, oyendo esto, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Ahora, nosotros creemos que muchas veces todas las cosas desaparecen o ocurren en la Biblia mágicamente, ¿ya? O los tiempos, lo he explicado anteriormente, cuando nosotros leemos los pasajes bíblicos, creemos que son lapsos de tiempo muy cortos. Más o menos desde aquí, desde el punto que estamos, ya han transcurrido 51 años, más o menos, de que Jesús partió. Entonces hay un lapso de tiempo muy amplio. Cuando nosotros leemos que Pablo se convirtió, fue a Damasco, le pusieron la mano y luego salió a predicar, fue como a la semana. Y no, pues leemos que pasaron 3 a 5 años donde Pablo pasó a los pies de los apóstoles, de Santiago sobre todo, escuchando el Evangelio. Entonces nos perdemos un lapso de tiempo, ¿ya? Aquí también nosotros creemos que muchas situaciones van a desaparecer en nuestra vida como arte de magia. Supongamos que usted tiene un temor de que algo no le funciona. Y no sé, pues, siempre a quien nos más aterra a nosotros es la situación económica. Porque cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a hacer esto otro, la operación, la enfermedad, que en la casa, que los niños, que aquí, que allá, esto. Y supongamos que Dios le dice, le manda ayuda, le provee, y esa situación ya desaparece. Retoma nuevas fuerzas, retoma nuevos ánimos. Va adelante, el Señor va confirmando, ve que se convierte al Evangelio en esta situación. Crispo, un principal, hay muchos, y que hay muchos de los corintios que están creyendo, se están bautizando. Pero ¿por qué Lucas pone este pasaje, este texto, justo después de algo que estamos viendo tan bien? ¿Por qué Lucas menciona de que fue necesario de que Pablo escuchara la voz de Dios en sueño y le diga, no temas? Que literalmente significa, le está diciendo, deja de temer. ¿No vendría bien este pasaje arriba, antes de hablar todo lo bien? Como llegó Saulo, Timoteo y Silas, y habló con Pablo, y Pablo juntamente vio una visión donde Dios le habló, dijo, deja de temer, y dejó de temer y se enfrentó a los judíos, y dijo, su sangre sea sobre vuestra cabeza, y empezó a predicar, y se fue de la sinagoga, se juntó en la casa de Justo, llegó Crispo, y los corintios como que no encajan mejor ahí, porque ya estamos despegando, entonces ya estamos en el éxito. ¿Por qué Lucas, que escribe el libro de los Hechos, nos pone en el versículo 9? Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Pero si el temor no se supone que ya había pasado. ¿Ya había dejado Pablo el temor? Si no, habla y no calles, pero Pablo ya estaba predicando. ¿Por qué no lo puso arriba cuando solamente estaba predicando los días sábados de la sinagoga? ¿Por qué le apareció ahora esta visión del Señor cuando Pablo ya se estaba entregando de lleno a la predicación? Dicen, no calles si no habla. Pero Pablo ya está hablando. Ya está predicando a medio mundo. Le está anunciando a todos. ¿Por qué llega acá? Porque siempre nosotros
como somos humanos, nuestra base tiene que ser la palabra de Dios. En esa época Pablo no tenía esta palabra, pero sí necesitaba escuchar la voz del Señor. Sí necesitaba escuchar esto. Ahora, ¿cuál es el precepto o el mandamiento o la intención que más se repite a través de la Biblia para el ser humano? ¿Acaso no es no temas? Se dice por ahí que ahí encontramos 365 veces la palabra no temas, aunque no es así, pero la expresión o el intento no temer, sí, aparece. ¿Acaso Jesús muchas veces a sus discípulos no le dijo no temas? ¿Por qué es necesario que Pablo le diga, y Jesús le diga, Pablo, ya deja de temer? Porque a lo mejor aún en su corazón, viendo la provisión de Dios, viendo todo lo que Dios estaba haciendo a su favor, a lo mejor en su corazón aún estaba. Hay algunos que uno le pregunta, ¿cómo estáis? Bien, pero se me va a pasar. A lo mejor Pablo estaba viendo eso, sí, estamos tan bien, pero en cualquier momento llegan los judíos y tengo que salir arrancando. Por eso el Señor le dice a Pablo, Pablo, deja de temer, habla, no calles, habla, yo estoy contigo. Y más aún le dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano. Entonces ahí yo creo que Pablo descansó completamente. Descansó completamente. Porque sí, yo hablo, Señor, yo sigo, pero es que están los judíos. Los judíos están haciendo complot para nuevamente sacarme. Entonces, ¿cuál es la tranquilidad que tengo de cumplir la palabra tuya y de enseñar? Entonces ahí Jesús le dice, nadie pondrá mano sobre ti. Ah, ya, listo. Entonces que hagan todo lo que quieran, que maquinen todo lo que quieran, que planifiquen todo lo que quieran, pero si mi Señor me dice que nadie va a poner mano sobre mí, me quedo tranquilo. Incluso leemos que más adelante, cuando vamos a terminar, Pablo se queda 1 año y medio ahí, 1 año y 6 meses, se queda en ese lugar, porque era la confianza de que Dios estaba con él, no solamente en la conversión, en la predicación, sino que nadie le iba a tocar, le iba a hacer daño. Vemos que en las otras localidades Pablo se quedaba más, a lo máximo 3-6 meses, pero acá se quedó un tiempo bien prolongado. Y le dice, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti tu mano para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esto es lo maravilloso, hermano, en esta ciudad. Y veamos, vamos a ver si quiero ir, que veamos quiénes eran los hermanos de Corintio. ¿Quiénes eran? Cuando los encontramos allá en el cielo, decir, no, yo era de la iglesia de Corintio. Pero veamos, 1 Corintios 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Y vamos a leer hasta el 11. Búsquelo, ¿estamos? ¿No? A ver, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una tremenda lista. Ahora, mire, ponga atención. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, de esta lista de alta gama, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, y ustedes salieron de ahí. De ese listado, muchos salieron de ahí. Y eso eran ustedes, antes de convertirse, antes de ser llamados. Entonces, y el Señor le dice, porque en ese lugar tengo mucho pueblo en esa ciudad.
O sea, la reputación de Corintio dentro de toda la otra era totalmente asquerosa. Era totalmente repudiable. ¿Por qué? Porque ahí el vicio, la sexualidad, la prostitución, la borrachería, la herejía, todo lo malo estaba en Corintio. Estaba ahí. Y ahí Dios dice, tengo mucho pueblo. O sea, qué maravilla, hermano, porque uno pensará, no, en Atenas sí vamos a plantar mucha iglesia porque ahí hay hombres educados, ahí hay plata, hay gente de bien. Pero no, Dios no ve eso. Ahí es en la miseria, donde no hay, ahí hay mucho pueblo. Claro que después le trajeron dolor de cabeza a Pablo, pero ahí había mucha gente, había mucho pueblo para ser redimido para la causa de Cristo, para la obra de Cristo. Ahora, leemos este prontuario de la iglesia de Corintio. ¿Qué nos hace mejor que el de los hermanos de Corintio? Nada. Porque la salvación es por gracia, no es por obra. No, que yo nunca fui borracho. La salvación es por gracia. No, que en mi caso, yo nací en una familia cristiana. Mi papá nunca me dejó ir a fiesta. Si tu papá es cristiano, bien por ello, pero la salvación es por gracia. Tú tienes que creer en Jesús. Si ese borracho, esa prostituta, ese alcohólico, ese narcotraficante se arrepiente de corazón y sigue a Cristo, él es salvo. Pero si tú no te arrepientes, no eres salvo. Volvamos un poco más atrás, donde en 2 Tesalonicenses, vamos a 2 Tesalonicenses 3:1. Donde creo que esto deja muy en claro. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. ¿Ya? Búsquelo con calma nomás, que estemos todos atentos a la lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Está antes de Timoteo y después de Gálatas. Perdón, de Filipenses. Ya. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué cosa? La fe. Porque no es de todo la fe. ¿Se acuerda que Pablo dijo, cómo dice la versión NBI? El versículo 2. Oren también para que seamos rescatados de la gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. No todos son creyentes. No todo es el asunto de la fe. El Señor de Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Pablo dice, la sangre de ustedes es la sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo soy limpio, yo ya cumplí mi función. O sea, si nosotros, a lo mejor Pablo, que como vimos en el versículo del capítulo 18, donde Pablo sufrió un bajón, él pensó que en Atenas iba a ser se iba a construir el gran templo, la gran catedral de hermanos cristianos de la gran fe. Pero pasó que eso no ocurrió en Atenas, ocurrió en Corintio, donde el Señor, ahí en lo más vil, sacó a gente, ¿para qué? Para anunciar el evangelio y predicarle. Alguien dijo que es más fácil tener hijos, es mucho más fácil tener hijos, pero lo complicado es darle de comida. Lo complicado no es tener hijos, es después mantener a esos hijos.
Pero en ese lugar donde había necesidad, pero contradictoriamente corrían todos los placeres y lujurias de ese mundo, ¿usted se ha fijado que a alguien que necesita o está pasando por necesidad le puede faltar todo, pero menos para los vicios? ¿Se ha fijado eso, cierto? Yo me he preguntado por la gente que, cuando la que está fuera de la botillería, pide plata para comer, pero tiene para tomar, tiene para el cigarro, tiene para la marihuana, tiene para la... Hay un chiquillo que vive afuera de la casa de... No afuera, pero vive por ahí, el tarro le llamamos. Pasa con hambre, pero siempre tiene para la droga. En esa ciudad había de todo. Y también, como había de todo, había mucha carencia. Pero en ese lugar, Dios le dice a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te podrá hacer mal, porque tengo mucho pueblo en esa ciudad. El Evangelio limpia a todos aquellos que lo quieren recibir. Al muy pulcro y religioso como Crispo, hasta el muy mundano y lujurioso como alguien que vivía en Atenas, o sea, en Corintio. Ese es el alcance del Evangelio. Ahora, para ir terminando, vamos al versículo 11 y dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Creo que este es el mayor tiempo de estancia que Pablo estuvo en un lugar. Ahora, predicar es una cosa y enseñar es otra. La palabra enseñar viene del griego didaco, que quiere decir dar clases o dar un estudio. Eso es lo que significa didacos. Y Pablo aquí dice que se enseñó. Predicar es una cosa y discipular es otra muy distinta. Y nosotros, como iglesia, hemos dado más énfasis a la predicación que al discipulado. Ahora, el discipulado también lo hemos mal entendido. La predicación, la mera predicación no edifica, y aquí a lo mejor alguien va a traer la pata de los caballos, pero la pura predicación no edifica al creyente. La predicación salva al incrédulo, pero la enseñanza continua de la predicación edifica al creyente. O sea, yo solamente ir como cristiano, escuchar predicaciones por YouTube o ir los días domingos a solamente escuchar predicaciones no me van a edificar. Me pueden informar, me pueden instruir, pero edificar no. Pero cuando yo me someto al estudio de que me enseñen la palabra de Dios, eso sí me edifica. Y por eso Pablo lo entendió, dijo que, ok, aquí yo predico y Dios va a llamar a mucha gente, entonces hay que enseñar, hay que discipular, hay que enseñarle. Pero el discipulado, ¿cómo lo vemos hoy día? Ah, ¿usted quiere entrar al discipulado? Tome, aquí tiene una carpetita, venga todos los días martes, los días miércoles, se sienta, toma nota, listo, se va, pum, chao. Ese es el discipulado. Y después, como llenó los cuadernos y tú fue todas las clases, le dan el diploma. Discipulado 1. Ahora vamos al discipulado 2. No, el discipulado para Pablo no era así. Para Pablo, usted le enseñaba de Cristo, la resurrección, la muerte, el evangelio, la santificación. Todo le enseñaba, pero también vivía con usted. Vivía su humor. Vivía su estado de ánimo. Porque ese es el discipulado. El discipulado no es solamente pasar información. ¿Quién creó el mundo? Dios, sí, un 7. ¿En cuántos días? En 7 días. Perfecto, qué buen discípulo es. La salvación es por gracia, por obra. No, es por gracia. Perfecto, qué maravilloso. Ya, y ahora eso, ¿cómo se aplica a tu vida? El verdadero discipulado. Por eso Pablo se quedó ahí para enseñarles un correcto discipulado. Si no, lo hubiese mandado cartas, folletos, instrucciones. Pero Pablo tenía que ver a la iglesia de Corintios a los nuevos creyentes cómo se conducían, cómo era su carácter, su respuesta, cómo era su vida personal, cómo se desarrollaba, cómo actuaban ellos, si realmente eran creyentes o no creyentes. Y pues después Pablo podemos ver y encontramos la carta de Corintios que Pablo amonestaba a la iglesia no solamente las cosas litúrgicas dentro de la iglesia, sino también cómo se conducían en su casa, cómo ellos se relacionaban, cómo era posible tolerar esa falta de ese gran pecado que había un cabro metiéndose con su madrastra. Ah, pero Pablo, no podéis meterte eso, es una vida privada. No, hijo, el evangelio es todo.
No solamente los días domingos, los días de estudio. Una cosa es predicar, y eso es fácil. Predicar es fácil. ¿Por qué? Porque la predicación llama a salvación al inconverso. Usted puede predicar y Dios a través de esa predicación puede hacer el trabajo de salvación. Ahora lo difícil es ya tomar esa nueva alma y edificarla. Y lo más difícil aún es derribar todos los conocimientos que tenía previo sobre el Evangelio. Y una vez quitando todo ese conocimiento previo, esa mala construcción, volver a edificar nuevamente. Y cimentar los cimientos, los fundamentos de la iglesia. Por eso Pablo necesitó pasar más tiempo en ese lugar. Predicar es una cosa, pero enseñar es algo totalmente distinto. Entonces, punto 1, Dios siempre provee. Punto 2, vamos a tener oposición, pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta a eso? Punto 3, dejemos de temer. No, y si esto me va mal, y si tomo esta mala decisión. Ahora, nosotros somos tan espirituales que siempre relacionamos estos temas con las cosas materiales, más que las espirituales. Pero recuerde que nuestra vida, primeramente, tiene que conformarse en lo espiritual. Y de ahí van a venir las añadiduras. Entonces, dejar de temer va a las cosas espirituales, más que a las cosas materiales. Ay, sí, no estoy diciendo que deja de temer. Ah, el Señor me dijo que dejar de temer. El día lunes hablo con mi jefe y le pido aumento. No lo haga, hermana Agustina, no tiene permiso. Que ella trabaja conmigo, entonces no hay aumento. ¿Ya? Sino que para las cosas espirituales. Buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces dejemos de temer. Y 4, la palabra de Dios es nuestro fundamento. Pablo descansó cuando en visión escuchó la voz de Dios. Tuvo aliento cuando vio a Timoteo y a Silas junto con él. Recobró ánimo, pero descansó cuando escuchó la palabra de Dios. Y le dijo, deja de temer. Entonces, nosotros debemos predicar a nuestra comunidad. Predicar a nuestra comunidad. Edificar a la iglesia. Y a través de ese proceso de predicar a la comunidad y edificarnos mutuamente en la iglesia, debemos exaltar a nuestro Dios. Y cuando hacemos eso, Dios provee todo para que su obra crezca. Amén. Amén. Póngase de pie y oremos a nuestro Dios. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hora que usted nos permite escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y en nuestro corazón afírmanos, mi Dios amado. Afirma en nuestro corazón temeroso, tembloroso, Padre Celestial, pero temeroso de ti, mi Dios amado, de hacer lo correcto ante tu presencia, mi Dios amado. Danos la confianza, la seguridad de tu Santo Espíritu en nuestro corazón, de que lo que estamos haciendo está bien, Señor. Y si no es así, háblanos, Señor. Tú tienes todo el poder y la autoridad para corregirnos. Tienes todo el poder y la autoridad para hablarnos, Señor. Tu voz y tu palabra aún no se ha cortado, Señor. Tu gracia sigue latente sobre la faz de la tierra. Aún la puerta de la gracia está latente y abierta para todo aquel que la necesite. Y nosotros no necesitamos de ella. Ayúdanos, Padre Celestial, a no temer, mi Dios amado, pero a no temer en las cosas espirituales. Ayúdanos a avanzar más en santidad. Ayúdanos a avanzar más en la proclamación de tu evangelio. Ayúdanos a no temer, a avanzar en nuestra comunión contigo, Señor, por amor y misericordia. Ayúdanos, Padre Celestial. Y si buscamos eso, Señor, tú siempre provees, siempre. Y gracias te damos, Señor, porque nuevamente nos recuerda que debemos dejar de temer. Que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros, sea edificándose en nosotros y glorificándose. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén.